Eso por respecto de los argumentos de Estado. Creo que antes de entrar a reiterar algunas de las cosas, las afirmaciones que ha dicho el presidente nacional y el congresista, creo que es bueno, y esto puede parecer un poco insultante en una mesa importante, en una reunión tan importante como esta, ¿en qué escenario nos movemos? O sea, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el marco de referencia o el contexto? Un poco más arriba, por favor. El contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual el proceso de descentralización en particular y el proceso de desarrollo peruano en general se está moviendo? O sea, ¿en qué mar movido nos estamos conduciendo, tratando de conducir un barco un poco espléndido, un poco tubuloso, un poco cilindrado? Y eso significa tener presente por lo menos algunas importantes reglas. Primero, no debemos olvidar, porque es cierto, creo que nadie puede negar, que desde el punto de vista de la plataforma económico-productiva, todavía seguimos siendo un país con un tipo de plataforma básicamente primario exportador. Un país que trascienda importantes cambios en su economía, en su estructura económica, no puede seguir siendo, y en ningún país ocurre eso que haya subido a lo que se llama el primer mundo, no puede seguir dependiendo de la primarización de su economía, o sea, de la explotación primaria, no transformable, de materias primas, minería, una de ellas, forestación, otra. Es decir, todos los recursos naturales. No puede ser un país que dependa más del 50% de su potencial económico y de sus recursos y de su PBI en función de las economías primario exportadoras. En segundo lugar, no podemos, y eso puede parecer repito insultante, no podemos olvidar de que seguimos siendo un país con altos niveles de pobreza, de miseria y de pobreza estructural. El hecho de que, de acuerdo con un cierto tipo de indicadores y estadísticas, hayamos bajado desde los años 2000, de 48 a 48.5, lo que dice la cifra oficial, a 31.5, la bajada de la pobreza, en general la pobreza promedio, y la pobreza extrema, que es la pobreza que mide la capacidad incluso de sobrevivencia alimentaria, que ha bajado al 8 o 9%, y que se pretende bajar mucho más de aquí al fin del 2016, solamente al milenio, hay que tomarlo con pinzas, porque todo depende de qué indicador uses tú para definir cuál es la pobreza. Y aquí voy a un tema político también. Lo conversaba también con mi colega de Puno. Las expectativas que hay de la población que se sentía pobre a ese nivel, que se sentía pobre a ese nivel, han crecido. Y por lo tanto, ahora sus expectativas para seguir manteniéndose pobres están mucho más allá, más arriba. Por lo tanto, las políticas, las estrategias, los recursos humanos, técnicos, financieros, de innovación, de cambio, de tecnología, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el pobre miserable ya no se contenta con ser lo que era pobre hasta hace 5 años. Ahora sus expectativas han crecido, nuestras expectativas han crecido, y por lo tanto el gobierno que entra, que va a entrar el 18 de julio, va a encontrarse con un escenario, este es parte del escenario, del marco del contexto, se va a encontrar con un país obviamente prevenido de una serie creciente, más potente, de reclamos y demandas y de solución de conflictos. Los 200 y pico de conflictos promedios que han habido en los últimos años, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estábamos conversando con un funcionario de Perucamas, probablemente, y esto es una hipótesis que puede ser medio tonta de mi lado, de repente puede duplicarse, porque la apertura de un nuevo gobierno genera expectativas, además de las que ya han existido y se han ido acumulando y no se han resuelto. Cuando estuve yo, y perdónenme la personificación de esto, cuando yo estuve haciendo una asesoría justamente a la PCM en la Secretaría de Centralización, estaba la unidad de resolución de conflictos. Se llegaron a formar en esa época, estamos hablando del primerato del señor del Castillo, se abrieron como 186 mesas de resolución de conflictos. 6 de las 186 fueron resueltas, 180 no se resolvieron nunca. Y las palabras un poco
criollas nuestras, es porque parte del manejo de esas mesas era un manejo político de vencedor. No, al final no se daba cuenta, o sea, no necesitaba ser muy genio para darse cuenta que en realidad no se quería resolver el problema o no se podía resolver el problema por diferentes razones de carácter económico o político. Por lo tanto, ahora se hace más imperativo que nunca en este escenario de conflictividad, de reclamos crecientes, de esperanza, de expectativas de un nuevo gobierno, se hace absolutamente indispensable, y ya creo que lo ha dicho el señor Humano, si no me equivoco, de fortalecer el manejo de este tipo de unidades de resolución de conflictos a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel local y regional. ¿Qué nos ocurre en los problemas? ¿Qué nos ocurre en los problemas? Y aquí está el señor presidente, que seguramente tiene la forma de gobierno regional ese tipo de y para terminar este punto de pobreza, miren, usted puede definir la pobreza en términos de lo que se llama, lo que los pobretólogos llaman necesidades básicas insatisfechas. O sea, si una familia cubre 5 necesidades básicas, llega a un punto 10. Si supera el número de necesidades básicas satisfechas, va mejorando su posición. Pero eso ya no camina suficientemente bien. Y hay otro tipo de indicadores que miden la pobreza extrema, la miseria estructural, rural o la miseria sustantiva. Uno de ese tipo de indicadores es, no voy a hacer más que mencionarlo porque no hay tiempo, es el indicador que se llama el índice de desarrollo humano, que ha sido prefabricado, no es completo, pero es un poco mejor que el NBI y mejor que el ingreso per cápita anual familiar. Porque el NBI tiene 3 tipos de subindicadores: educación, salud, esperanza de vida en nacer, 4, e ingreso per cápita mensual familiar. Entonces, haces una combinación de factores y te da una mejor imagen de lo que es el nivel de pobreza o de desarrollo humano que hay en los diferentes estadios territoriales del país. Y obviamente los distritos que mencionaba, ahora, tienen los índices de desarrollo humano bastante más arriba que los últimos que están en los distritos y provincias básicamente las provincias cercanas del sur. También Ayacucho, Huancavelica, Colima, parte de Cusco, parte de Moquegua también, y de Arequipa, la parte arquitectónica de Arequipa, Cotahuasi. Entonces, es bien importante que en las políticas, y esto vale porque, y el señor presidente de la región, obviamente, maneja mucho mejor que yo, porque si tú te planteas, por ejemplo, para las políticas sociales o para los programas sociales, por ejemplo, para la repartición de computadoras, si tú te basas en un indicador que no te refleja la realidad, de repente lo que estás haciendo es malversar, porque estás entregando recursos o programas de desarrollo social o de inclusión social, paso de leyes, sectores populares, o juntos, o lo que sea, o crecer, que son los programas que todavía están relativamente bien. Lo estás entregando a gente que no lo necesita y estás sacando por fuera a gente que sí lo necesita y no lo está usando. ¿Y todo por qué? Porque estás creyendo o estás usando indicadores, lo que se llaman punto cero o línea de base, estás usando líneas de base que son malas, insuficientes, no pertinentes. Eso básicamente como contexto. Ese más o menos el contexto en el que nos movemos. Un contexto que obviamente genera retos muy raros, retos muy complicados, retos muy complejos. Balance. Un poco repitiendo lo que se ha dicho acá por el presidente, como que estaba diciendo. Es reconocible que ha habido por lo menos 3 tipos de avances. Yo solo me voy a repetir. Ha habido una mejora en lo que son las capacidades, o sea, la transferencia, ha habido un volumen importante de transferencias que estaban acumuladas en el poder central y se han repartido a nivel regional y municipal. El 95% de las transferencias transferibles de los gobiernos, de los ministerios, teóricamente ha sido transferido. En gran medida a los gobiernos regionales, menos a los gobiernos municipales.
Ha habido un importante incremento y el cuadro que se mostró aquí es categórico, por lo tanto no voy a repetirlo, pero obviamente ha habido un cambio significativo en lo que es la capacidad de disponibilidad de fondos públicos para la inversión y para el gasto corriente, no solo para la inversión, también para el gasto corriente. Por lo tanto, el tema de capacidad de gasto, no necesariamente de eficiencia de gasto, sí ha habido importantes mejoras, por lo tanto, avances en el proceso descentralista están por ese lado. Y creo que el tercero, que yo creo que es reconocible, es que de una u otra manera han venido funcionando y han venido validándose políticamente los gobiernos regionales y por supuesto los gobiernos municipales. Dejaron de ser actores de tercera categoría y ahora son los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, provinciales y estatales, actores fundamentales del proceso descentralista. Ya nadie los puede ningunear, nadie los puede marginar. Ahora son protagonistas importantes a través de, no solamente de su posición bilateral, individual, por cada gobierno regional, por cada gobierno provincial, por cada gobierno distrital. Ahora son importantes porque hay lo que podríamos llamar un conjunto de esfuerzos inmaduros, pero importantes esfuerzos yo diría, de asociativismo institucional en favor del desarrollo regional y del desarrollo local. Están las redes municipalistas, hablamos de la AMPE, de la red de municipalidades rurales y locales del Perú, la REMUR, seguramente algunos conocen acá. Estamos hablando de asociaciones municipalistas que tienen que ver con lo que ya se dijo acá, las mancomunidades municipales, que es un mecanismo suficiente, cierto, pero es el mecanismo que desde el punto de vista de los resultados está permitiendo que proyectos de interés conjunto se puedan financiar compartidamente entre 2, 3 o más municipios digitales o provinciales. Es más, es interesante amigos, hay mancomunidades municipales que tienen asociaciones entre municipios provinciales y municipios provinciales. Mucha gente cree que solamente es entre municipios provinciales y municipios digitales y no es así. En segundo lugar es importante, hay como 5 mancomunidades municipales, eso también se ha dicho antes, que están trabajando a nivel de cuenca. O sea, la cuenca no puede ser manejada en términos de cuenca alta, media y baja, porque se producen los conflictos por el lago, que son repetidos en prácticamente todas las regiones del Perú. Ica con Huancavelica, Moquegua con Tacna, Cusco con Puno, Puno con Arequipa con Cusco y qué sé yo. Entonces, el problema de la cuenca es parte de una estrategia de ordenamiento territorial. El manejo de la cuenca tiene que ser un manejo integrado donde se pongan de acuerdo todos los que participan en la parte política y económica, juntas de regantes, asociaciones de productores, consejeros, lo que sea, y que permitan entonces que la cuenca, o sea, el agua, que es un recurso crecientemente más escaso y más caro, sea posible utilizarlo no solamente para la agricultura, pero también para el uso doméstico, para el uso industrial, para el uso minero. Por lo tanto, el manejo integral de la cuenca de río y camino es fundamental en este tipo de asociaciones que permiten que recursos, necesidades, servicios puedan ser manejados complementariamente, colateralmente, amigablemente y concertadamente entre más de un gobierno municipal, con respecto de los que están más o menos